Continuemos con el circuncentro, que es el quinto de los 5 puntos notables que teníamos que estudiar. El circuncentro se genera cuando se trazan las mediatrices de los lados de un triángulo. Si tienes un triángulo y a cada lado le trazas la mediatriz, sucede que ellas tres concurren en un punto. A ese punto se le conoce como el circuncentro del triángulo. Ahora, el circuncentro debe su existencia a las propiedades de la mediatriz. Mira, vamos acá a demostrar que efectivamente existe un punto de intersección de las tres mediatrices. He dibujado dos mediatrices que de hecho se cortan en un punto. Y lo que vamos a hacer ahora es demostrar que la mediatriz de este lado también pasa por ese punto. Bueno, se sabe que por ser esto una mediatriz, esta distancia y esta otra son iguales. O sea que si esto le pones R, esto sería R. Gracias a esta mediatriz se sabe que esta distancia es igual que esta otra. O sea que si él es R, el de aquí también sería R. Sucede que por acá aparece un triángulo isósceles. Por acá. Estos dos segmentos son iguales. El hecho de que ellos dos sean iguales garantiza de que este punto pertenece a la mediatriz del segmento azul. La mediatriz pasa necesariamente por acá porque la mediatriz contiene a todos los puntos que equidistan de estos extremos. De estos extremos. O, si quieres verlo de una manera más práctica, ya que ellos son iguales y tienes un isósceles, traza la altura. Trazamos la altura y esa altura divide a la base en partes iguales. Y lo único que hacemos es convertir ese último segmento en una recta. Y cuando lo convertimos en una recta, decimos correctamente que tenemos la mediatriz de este lado ya trazada. Y entonces por donde se cortaban las primeras dos mediatrices, justo por ahí pasa la tercera. Se confirma entonces que este punto es el circuncentro que existe gracias a las propiedades de la mediatriz. Él es el circuncentro. Pero en esta demostración queda en evidencia que el circuncentro está a igual distancia de los tres vértices. Y eso debemos anotarlo como una propiedad. Acá está, mira. Cuando él es el circuncentro del triángulo, resulta que la distancia de él hacia los vértices es la misma, ¿sí? Eso nunca se te debe olvidar. El circuncentro es aquel punto que equidista de los vértices, ¿sí? Bueno, eso de que estas distancias sean iguales nos permite pensar en colocar aquí el centro de una circunferencia de radio R y dibujarla. Esa circunferencia pasaría por los tres vértices del triángulo, ¿no? Esta es la circunferencia precisamente que tiene centro aquí y como su radio es R pasa por los tres vértices. Ah, mira. O sea que siempre existe una circunferencia que pase por los tres vértices de un triángulo. Claro. Solamente es cuestión de ubicar al circuncentro y tomarlo a él como centro y a la distancia de ese circuncentro a un vértice tomarla como radio. Dibujas la circunferencia y ahí tienes la circunferencia que pasa por los vértices. El centro de esta circunferencia es el circuncentro del triángulo. A ella se le conoce como circunferencia circunscrita al triángulo, circunferencia que circunda, que rodea, que envuelve al triángulo. Y al radio de esa circunferencia se le conoce como el circunradio del triángulo. Ojo que este circunradio aparece aquí también, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya está. Otro detalle, eso de que aparezca la circunferencia facilita mucho una relación entre ángulos. Fíjate, si es que para este triángulo azul, este punto es el circuncentro, y tú lo unes con este vértice y con este otro, hay una relación muy simple entre este ángulo que se forma y el de acá, pero muy sencilla. ¿Cuál es? Fácil. Fácil porque si nos ubicáramos en este esquema, estos segmentos serían dos radios. Este sería un ángulo central, y él sería el ángulo inscrito. Aquí, así que si el ángulo inscrito fuera alfa, si él fuera alfa, el arco acá sería 2 alfa y el ángulo en el centro sería igual que el arco, 2 alfa. Ah, ya. Está un ángulo y su doble. Eso cuando está presente el circuncentro. En el circuncentro se forma un ángulo que resulta que es el doble del ángulo que está en el vértice, en este caso que está detrás, ¿no?
Que no se te olvide. Y no solo eso, sino que este triángulo es isósceles, porque estos segmentos son iguales. Cuando estás ante el circuncentro, sabes que las distancias a los vértices son iguales. No lo vayas a olvidar. Ahora, todo esto que se ha hablado es válido siempre que este triángulo sea acutángulo. El triángulo ABC es acutángulo, o sea, tiene ángulos agudos. Lo que hay que hacer es probar que todo aquello es válido también cuando el triángulo no es acutángulo. Y si el triángulo no es acutángulo, tiene dos opciones: ser triángulo rectángulo o ser triángulo obtusángulo. Y la verdad es que las mismas propiedades que se han mencionado se cumplen aquí. La diferencia es que la ubicación del circuncentro cambia. El circuncentro se halla en el interior del triángulo cuando este es acutángulo, está en el interior. Pero cuando el triángulo es rectángulo, el circuncentro ya no está en el interior. Cuando el triángulo es obtusángulo, tampoco está en el interior. Y la manera más sencilla de entender al circuncentro sería pensar que el circuncentro es el centro de la circunferencia que pasa por los vértices. Esto es lo más simple. Fíjate por qué. Si él es un triángulo rectángulo, entonces vamos a encontrar una circunferencia que pase por los vértices. Sí. Ella es la circunferencia circunscrita. El centro de esa circunferencia será el circuncentro del triángulo. Pero como este ángulo mide 90, se entiende que esto sería diámetro y por ahí va a estar ubicado el centro de la circunferencia. Y este viene a ser el circuncentro de este triángulo. Ah, mira. Para el triángulo rectángulo entonces nos damos cuenta, notamos que el circuncentro, ¿dónde se encuentra el circuncentro? El circuncentro se encuentra en el punto medio de la hipotenusa. Fíjate bien, en el triángulo rectángulo, el circuncentro está ubicado en el punto medio de la hipotenusa. Y cuando el triángulo es obtusángulo, como tú comprenderás, si este ángulo es más que 90, el arco del frente es más que 180. Quiere decir que por aquí podríamos dibujar un diámetro. Por aquí es donde se encuentra el centro de la circunferencia. Quiere decir que por ahí está el circuncentro del triángulo. Ojo, el circuncentro de este triángulo que tiene un ángulo obtuso, de este triángulo obtusángulo, está fuera del triángulo. Pero frente al ángulo obtuso, el ángulo obtuso lo está mirando. Afuera está, pero el ángulo obtuso lo tiene al frente. Y entonces este puntito que veo aquí, que voy a marcar de color amarillo, que está fuera del triángulo, es el circuncentro de ese triángulo salpicadito de blanco. Entonces, ojo, cuando tienes un triángulo rectángulo, el circuncentro está en el punto medio de la hipotenusa. Cuando tienes un triángulo obtusángulo, el circuncentro está en el exterior relativo al lado mayor, en el exterior frente al ángulo obtuso, al frente. Que no se te olvide ese detalle y los demás tampoco que tienen que ver con el circuncentro. Ojo, sería conveniente que tú observaras cómo es que todas las propiedades que ves acá se cumplen en estos triángulos. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que el circuncentro equidista de los vértices en este esquema? Acá está el circuncentro. Hacia este vértice la distancia es R. R, R. ¿Se nota? ¿Cómo es eso de que hay un ángulo y su doble cuando está el circuncentro? Mira, vamos a tomar el circuncentro y este lado como referencia. Unimos el circuncentro aquí y acá. Y el ángulo que se forma aquí es el doble de él. O sea que si él es omega, acá será 2 omega. Eso se entiende mejor utilizando la circunferencia, ¿no? Es una cuestión de ángulo inscrito y ángulo central, nada más. Pero tenlo presente. Ahora, veamos teoremas en donde se combinan el ortocentro y el circuncentro. Dos puntos curiosamente caprichosos, porque son los dos únicos puntos notables que no siempre están en el interior, no siempre están en el exterior. Recordemos, en un triángulo acutángulo, el ortocentro y el circuncentro, acá lo dice, se encuentran dentro del triángulo, en su interior se encuentran. Pero cuando el triángulo es obtusángulo, tanto el ortocentro como el circuncentro están afuera. Y en el triángulo rectángulo, el ortocentro es el vértice del ángulo recto y el circuncentro el punto medio de la hipotenusa. O sea que ambos puntos están sobre el triángulo. Qué curioso. Sin embargo, es más cómodo entender las propiedades trabajándolas en triángulos acutángulos.
Primera propiedad, tienes acá un triángulo acutángulo ABC donde el ortocentro es H y el circuncentro es O. Elegimos un vértice, el vértice B, y su lado opuesto sería el lado AC, ¿no es cierto? Eliges un vértice y automáticamente generas un lado que es su opuesto. Bueno, queda determinado el lado opuesto. Él es el vértice elegido, el lado opuesto es este de aquí. Lo que debes hacer es unir el vértice elegido con el ortocentro. El ortocentro se une con el vértice. El ortocentro, punto de intersección de las alturas, se une con el vértice. Y luego desde el circuncentro bajas una perpendicular hacia el lado opuesto, una perpendicular. Para empezar, como se sabe que él es circuncentro, que esta distancia es igual que esta, esa perpendicular divide a la base en partes iguales. Y segundo, se llega a demostrar algo muy bonito. Se demuestra que este segmento, el que va del ortocentro al vértice, es el doble de la distancia del circuncentro al lado opuesto. O sea, BH es el doble de OM. BH es igual a 2 veces OM. O si quieres ponerlo acá de manera práctica, si esto le pones A, este sería 2A. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otra propiedad. Obviamente acá hay un triángulo acutángulo porque en su interior está el ortocentro y el circuncentro. El vértice se ha unido con el ortocentro y con el circuncentro. Y se demuestra que el ángulo que hace esta línea que va del vértice al ortocentro, esa línea con este lado, es de igual medida que el ángulo que hace la línea que va de aquí al circuncentro con el lado que está a la derecha. Mira, ahí tienes ángulos iguales. Aquí vamos a ponerle el que sea beta, o le ponemos teta, ya está, para que se entienda visualmente que los ángulos son iguales. Y a estas líneas se les conoce como líneas isogonales. Más adelante vamos a especificar el concepto de isogonales, pero creo que se entiende más o menos que iso es igual y gono es ángulo. Líneas que determinan ángulos iguales. Ya, ojo, aquí está, BH y BO son isogonales. BH y BO, ¿qué cosas son? Esas líneas son isogonales. Profesor, ¿y si el punto A se une con H y se une con O, también va a haber ángulos iguales? Sí. Si el punto C se une con H y se une con O, ¿esas dos líneas determinan ángulos iguales? También. Ahora, quisiera que veas cómo es que estas propiedades cobran vida en un triángulo obtusángulo. Vamos a ponerle a él que sea un ángulo mayor que 90. Muy bien. El ortocentro estaría afuera, detrás del ángulo obtuso. Detrás, acá está el ortocentro. El circuncentro está en el exterior relativo al lado mayor, por acá, frente al ángulo obtuso. A ver, si escogemos este vértice, por ejemplo, este vértice, el lado opuesto sería el de aquí. ¿Cómo sería la propiedad? Bueno, la propiedad diría lo siguiente. El vértice se une con el ortocentro y desde el circuncentro trazo una perpendicular hacia el lado opuesto. Ahí está. ¿Qué se cumple? Se cumple que estos dos son iguales. Y se cumple que si esta distancia vale B, esto sería el doble, 2 veces B. Es la misma propiedad de arriba, solo que aplicada a un triángulo obtusángulo. Apliquemos ahora esta propiedad, pero por ejemplo a este vértice. Bueno, este vértice se une con el ortocentro y se une con el circuncentro, y los ángulos que se determinan entre esas líneas y los lados son iguales. Si esto es teta, este es teta. Esa es la propiedad que aparece aquí, pero aplicada a un triángulo obtusángulo. Es cuestión de adaptarse. Es decir, es mejor aprenderse la propiedad en palabras. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que en todo triángulo la distancia de un vértice hacia el ortocentro es igual al doble de la distancia que separa el circuncentro del lado opuesto. Esto es el doble. Y esta propiedad dice que en todo triángulo las líneas que unen un vértice con el ortocentro y el circuncentro son líneas isogonales, o sea, determinan ángulos iguales. En este caso los ángulos estuvieron dentro del triángulo y en este caso los ángulos iguales están fuera del triángulo, pero ahí están, no lo olvides.